Hola a todos amigos, yo soy Juan y bienvenidos a la review de Bone Crusher clase deluxe de Studio Series 86, que es el primero de los 6 componentes, o 5 si tenemos en cuenta que el clase Commander incluye 2, de los componentes de Devastator, ¿vale? De estilo generación 1. Y bueno, este sería el primero de los 5 o de los 6 y además es clase deluxe, sería el más pequeño de todos junto a Scavenger, y en su misma wave viene con Scrapper, que es clase Voyager. Así que bueno, aquí tenemos a la figura. Como podéis ver, pues es bastante reminiscente de lo que vimos en la serie original del año 84, pero en mi opinión es un pelín chubby y un poco inestable en la zona de la cintura. Ahora veremos un poco más concretamente a qué me estoy refiriendo, pero bueno, en general sí que diría que es una buena representación de lo que vimos en pantalla. Vamos a ver su arma, que es el único accesorio que trae, que es pues esta pistola de, bueno, el estilo clásico de los Transformers. Entonces vamos con la figura. La figura no tiene muchas aplicaciones de pintura en general, pero sí tiene algunas interesantes. Ahí podéis ver un poco más de cerca la cabeza. La cabeza está bastante bien lograda y sí que tenemos en la parte de atrás de la pala algunas aplicaciones interesantes de pintura. Otro detalle interesante y que me gusta es que las manos, el agujero atraviesa completamente el plástico. Que esto es algo que no ocurre en todas las figuras, ya más adelante veremos en cuál no pasa, y me parece que es un detalle horrible. Y de cintura para abajo sí tenemos alguna aplicación de pintura más, como sería el caso de la pintura plateada en el interior de las orugas. En cuanto a la espalda, pues tenemos esta pieza de aquí, que es para el brazo de Devastator, pero bueno, ya veremos cómo conecta en el vídeo que haga sobre el Combiner entero. Y una de mis quejas de esta figura es que esto no queda completamente asegurado, baila un poco y la verdad que no me gusta la manera en la que está diseñado el tema del torso. Tampoco me gusta, los brazos no encajan, como podéis ver los hombros no encajan de ninguna manera, entonces están sobrepuestos. Sí es cierto que tienen bastante resistencia y no se caen, pero me parece que esto se podría haber resuelto añadiendo aquí cualquier detallito, un poste o algo por el estilo que conectase aquí o en una pestaña, y de esta manera hubieran quedado los brazos encajados. Pero bueno, en general diría que no son detalles muy molestos, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la existencia de esta figura es hacer a Devastator, y yo creo que todos en general lo queremos por el Devastator, no por los Constructicons individualmente, pero está bien que tengamos ambas opciones, tanto la de los personajes individuales como el Combiner. Pero bueno, en general sí que diría que está bien. Como comento, esto es para el brazo de Devastator, y ya dije que no me gustaba demasiado cómo estaba resuelto el tema del torso. Aunque bueno, como podéis ver, pues es un poco inestable. Lo mismo ocurre con esto, que tampoco queda encajado, pero bueno, sí que tiene bastante resistencia. Vamos a ver la articulación de la figura, que bueno, no está ni bien ni mal, es una articulación modelo tipo más o menos, que no es muy sorprendente. Tenemos rotación en la cabeza, está en un swivel en lugar de un ball joint, o quizás es un ball joint, pero no permite rango suficiente de movilidad. Tenemos un ball joint en los brazos. Esto, bueno, clásico de los clase deluxe, para no invertir, ya sabéis, en bisagras y en pasadores. Y lo mismo con el codo, también tenemos ball joint con rotación, y tendríamos una doble articulación en el codo, pero del revés, que esto es básicamente debido a la transformación. Como digo, las manos no tienen articulación, pero bueno, están pintadas en morado, que es un detalle que se agradece. Y respecto al torso, es un bloque que no es compacto, por desgracia, pero es un bloque, lo cual implica que no tiene ningún tipo de movimiento. En cuanto a las piernas, pues también están en un ball joint, que también está bastante duro, lo cual se agradece porque esto no ocurre en todas las figuras de este set. Y tenemos una rotación también con una bisagra bastante simple. Fijaos, aquí sí que tiene un pasador, lo cual se agradece, que permite la flexión de rodilla hasta ese ángulo, más o menos de 90, que está bien, y el pie tiene un pelín de pivote. Esto también es debido a la transformación, al menos en uno de los pies, para el modo robot de Devastator, pero bueno, está bien y está bastante duro. Pero en general yo diría que el esquema de articulación no es lo más impresionante ni la octava maravilla del mundo en el caso de este Bone Crusher, que como digo, junto con Mixmaster me parecen un poco los más débiles de todo el set. Para un comparativo de tamaño, ahí lo tenéis junto a Megatron, también Studio Series 86, es un clase líder frente a un clase deluxe,
Y como veis sí que hay bastante diferencia de tamaño, pero bueno, esto encaja perfectamente con la escala vista en la serie original. Y ahí está junto a todo el set de los Constructicons. Y como veis el tamaño es similar entre ellos, quizás hay algún cambio de masa con Mixmaster y Longhaul, que diría que son los que más masa tienen, y luego le seguiría Hook, pero los otros tres, Scrapper y este, están muy similares, y Scavenger también. Y un detalle que me gustó y que no esperaba es que tanto Scavenger y él tienen el mismo tipo de piernas, y como cada uno se transforma en un brazo de Devastator, pensé que iban a tener exactamente el mismo molde para las piernas, solo que invertido. Y no es el caso, la verdad es que los detalles en ambas piernas moldeadas son completamente distintos. Se puede ver, por ejemplo, aquí veis las aplicaciones de pintura, como las piernas de ambos personajes son completamente diferentes, y la verdad que se agradece la atención al detalle en este caso. Vamos a transformarlo a su modo alterno, que bueno, igual que el resto se transforma en una excavadora. Y lo primero que vamos a hacer es compactar los pies. De esta manera es bastante sencilla la transformación. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser bajar toda esta parte del pecho. Y como veis, esta pieza de aquí iba encajada ahí, muy sobrepuesta o superpuesta. No quedaba totalmente encajado, ¿vale? Simplemente como que entraba ahí. Y lo que vamos a hacer es rotar los brazos. Como comenté, tienen doble articulación, y aquí tenemos estas dos partes que conectan de tal manera, y ocurre exactamente lo mismo en el otro lado, ¿vale? Haciendo uso de esa articulación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un poco desmantelar lo que viene siendo el torso, y como veis, esta pieza de aquí se separa, tenemos este conector que entra en ese orificio, y lo que podemos hacer es esconder la cabeza de tal manera, y ahora lo que vamos a hacer es introducir los brazos en el interior de esta oquedad. Esto en mi copia no encaja perfectamente, ahora os mostraré dónde está la parte de la que me quejo, pero bueno, lo vais a ver fácilmente. Voy a separar un poco esto para hacer un poco de espacio, y introducimos la primera de las partes, así, y de nuevo lo mismo. Hacemos uso de la articulación del hombro esa que no estaba conectada y que me he quejado antes. Y además un brazo encaja con el otro en esta posición, de esta manera. Bien, ahora una vez tenemos esto, sí que encaja bien aquí la parte de adelante, y encaja bien la parte del morro del modo alterno. Pero lo que no encaja bien es esta parte de aquí. Yo lo intento conectar, pero no es posible, o lo conecto y directamente perdón, se suelta. Esto es un problema de tolerancias del plástico, y no sé si será solo en mi copia, pero bueno, la idea es que se transforme así. Ya simplemente sería plegar la parte de la cabina, bajamos las piernas, y las piernas lo que vamos a hacer es, de nuevo, entra aquí, y estas piezas entran ahí, de manera que más o menos quedan alineadas. A ver si lo hago bien, ahí está. Y en el otro lado pues ocurre algo de manera similar. Tenemos aquí estas dos oquedades, y aquí tenemos estos dos conectores. De manera que se deslizan dentro y queda así cerrado. Y finalmente para la pala, pues lo que vamos a hacer es... tiene una doble bisagra, bajamos del todo, subimos y colapsamos de esta manera. Y así tendríamos el modo alterno. Y bueno, pues aquí lo tenemos en su modo alterno. Es un modo alterno bastante pequeño y tampoco es nada del otro mundo. Tampoco aparecen detalles de pintura nuevos, y al final lo que hemos hecho ha sido compactar el modo robot en esta especie de excavadora. No me parece nada del otro mundo, la verdad, hay poco que comentar, y en general la figura es una figura normalita, para un 6 o algo por el estilo, al menos en mi opinión. Y ya simplemente sería pues ponerle el arma en alguno de los puertos que tiene, que en ese caso tiene esos dos, y estos son con tornillos. Pero bueno, como comento, figura normalita. Vamos a pasar al modo robot y hago el comentario final o el veredicto. Y bueno, como he comentado, es una figura bastante normalita. Diría que de un 6 o así, incluso un pelín mediocre, no hace nada excelente ni especial, pero debéis conseguirla. Porque me parece que, a diferencia de lo que es algunos de los miembros individuales, que me parecen más flojos que otros, el Gestalt completo, el Devastator, el Combiner, merece mucho la pena. Me parece que si no tenéis ningún Devastator es la versión definitiva. Si es cierto, tengo alguna queja menor, pero en general, y para ser una figura hecha por Hasbro, lo que es el Combiner me parece que merece mucho la pena, y es por ello que debéis de haceros con este Bonecrusher, no tanto por el valor individual como en el caso del Combiner. Así que bueno, esto ha sido todo.
dejad vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima review de otro Constructicon.